Un abrazo a todos. Buenos días, señoras y señores. Este es el día viernes 27 de noviembre del año 2015. Ese sinsabor que uno tiene que, al también ser radio oyente de un informativo como el nuestro, preocupado desde las primeras horas de esta madrugada de traer a ustedes con un empeño y esfuerzo mancomunado de mis compañeros que están a la Casa de Informaciones de carácter nacional e internacional. Todo eso hay que compendiar, todo eso hay que elaborar, saber cómo se tramita, poner en conocimiento del público con la velocidad, el contexto y la significación y verdadera importancia que tiene para una cabal orientación y un replanteo de las convicciones sociales que lamentablemente en el Ecuador siguen de mal en peor por todo lo que hemos visto en estas últimas horas. A la gente, el próximo día miércoles, me parece que cae 3 de diciembre, ¿no? 3 de diciembre. Le van a aprobar las distinguidísimas damas de la Asamblea Nacional que dominan a los varones, le van a aprobar todo el paquete de enmiendas. Mientras usted irresponsablemente comience en su barriada a gritar ¡Viva Quito! Quito no necesita esas vivas. Nadie ve por el país. Nadie se circunscribe a los problemas no solamente políticos, sino económicos. Justo di en el clavo, cuando estamos con nuestros invitados de esta víspera, reiniciando el análisis de lo que nosotros, husmeando a lo largo de estos 9 años, hemos llegado a la conclusión silenciosa de que aquí han habido nuevos ricos. Aquí se han conformado en una mina con un facilismo legal impresionante. Se han instalado nuevos ricos, una nueva clase socioeconómica, que usted les ha respaldado, si no nutridamente, los ha respaldado permanentemente durante casi esta década. Y eso es lo que da dolor, que hayan luchas aisladas como la nuestra. Miren ustedes, el día miércoles les van a aprobar las enmiendas. Y el producto de esas enmiendas ustedes lo van a conocer y hasta con lágrimas. Acuérdense de mí, porque el caos, la anarquía que van a provenir de esos descuidos sociales en términos de una economía que se va a desequilibrar y de una sociedad que entrega prácticamente hasta sus prendas íntimas al poder de turno. Me da pena del Ecuador social, me da muchísima pena del querimportismo de la clase media, de los profesionales, que ven las cosas como guerra vencida. La victoria es de los demás, porque tienen todo. ¿Qué tienen? Tienen decisión, trabajan por sus conveniencias, aseguran lo que han logrado, dicen todavía con gran sinvergüencería que ellos están luchando por mantener los avances que han hecho. ¿En qué han hecho avances? Han hecho avances grupales, señoras y señores. ¿Acaso no se dan cuenta ustedes quiénes eran y cómo están? Bueno, allá la historia de los pueblos tiene
tiene también otras dimensiones. Miren ustedes lo que pasa en Venezuela, o no están oyendo. Es un clima tenso, es un peligro social, estos disque mandatarios. Miren cómo se refieren a los demás, a los adversarios, que nada tienen que ver en los logros igualmente nefastos en términos políticos y económicos. Esta gente se ha apoderado de la nación venezolana digna de mejor suerte. Esta gente tiene amigos en las personas y amigos vergonzantes. Hay uno solo que se identifica a plenitud. Lo que dijo, y vamos a revisar en esta audición, lo que dijo el principal en contra de los militares, con palabras que ya van a ustedes escuchar de la propia boca y de la propia voz de ese gran elegido. Lo que dice de los militares ecuatorianos y lo que está convocando, él sí puede convocar a los policías que recién entran a niveles de preparación preliminar, les pone como una especie de ejemplo de lo que deben ser los nuevos soldados y los nuevos agentes del orden en nuestro país. Este clima de Venezuela, por favor, vea cómo trata al nada más, nada menos, este señor presidente Maduro, al secretario general de la OEA. Es el secretario de la OEA, le guste o no le guste. No han podido los bolivarianos acabar con la Organización de Estados Americanos, con las facilidades que le dio el chileno. Allá ellos, ahora nombrado una especie de asesor gigante de la administración de la señora socialista para disimular que es socialista. En fin, todo es incongruente. Todo, absolutamente todo. Yo no sé qué nos pasa a los latinoamericanos. La racionalidad ha desaparecido de nuestras mentes. La dinámica de las lógicas relativas o absolutas se han ido a parar por otros sectores del planeta Tierra. Pero aquí nos avergüenza mucho lo que dejamos hacer y dejamos pasar. ¿Ya? Aquí está lo que le dicen. Mire usted, el presidente disque de Venezuela. Qué pena por Venezuela. Bueno, yo espero una rectificación, si es que le queda algo de ética y moral, de la basura de Luis Almagro, con el perdón de la basura. Pobrecita señora basura, que la compare con Almagro en la OEA. Espero una rectificación de usted, señor basura, que se ha metido con Venezuela. Y Venezuela es una patria sagrada, porque es la patria de Bolívar, porque es la patria de Hugo Chávez. Y a Venezuela se respeta, porque es un pueblo honorable, de luchadores, de libertadores. Señor basura, con el perdón de la basura. Exa FM. ¿Cómo les parece, doctor Marcelo Merlo? Usted lo veo indignado y tiene toda la razón. Hay otras personas que les resbala todo. Personas especiales les trato yo. Licenciado Rosero, yo creo que el programa de esta mañana, por el preámbulo que usted ha hecho, debería marcar historia en el país. Tenemos un 3 de diciembre a portas, pero concretándonos a lo que acabamos de escuchar de la basura, yo creo que ese término se revierte contra él mismo. Lo grave, ecuatorianos, es que mientras el embajador de Panamá en la OEA, el ex embajador de Panamá en la OEA, hizo un pronunciamiento muy firme contra el señor Maduro, reclamó de su presidente actual, panameño, por de América Latina. Hay un chantaje de Maduro hacia todos los presidentes de América Latina porque hay un nexo de corrupción. Este señor
mandó plata para financiar campañas, para hacer no sé qué travesuras. Y desde luego, por eso es que la corrupción contagiada desde Venezuela o directamente producida en los demás países es una situación que hace que ese chantaje sea cruzado. En el Perú, involucrada la primera dama. En Chile, involucrado el hijo de Bachelet. En Argentina, involucrados la señora Cristina de Kirchner y el hijo. En Brasil, involucrado Lula da Silva. Ayer apresaron a un diputado que era uno de los jefes oficialistas. ¿Qué esperamos entonces? Corrupción en Guatemala, expresidente preso. Entonces, hay un chantaje y nadie habla. ¿Cómo puede ser posible que esto reclamaba anoche, a medianoche, el ex embajador de Panamá en la OEA decía, ¿por qué el silencio de todos los demás presidentes de América? ¿Qué chantaje, qué fuerza tiene este señor Maduro? ¿Qué le deben a él para que nadie se atreva a decir las cosas que ha dicho? Pero lo más ridículo de todo es que le asesinan a un jefe de la oposición y ahora le sacan un carnet de que ha sido un ajuste de cuentas porque es un delincuente. Pero ¿quién se traga esa rueda de molino? Porque si el jefe de la oposición de Venezuela ha sido un delincuente, eso debieron haberle dicho pues hace muchos meses y con legítimo derecho. El gobierno actual de Maduro hubiera dicho, ¿cómo podemos nosotros permitir que encabece la oposición un delincuente? Cuando ya está muerto, se inventan algo que nadie puede creerse. De tal manera que es muy lamentable que ningún presidente de América Latina, desde México hacia el sur, haya reclamado por el asesinato de un dirigente político en la campaña de Gracias, Venezuela. doctor. Una vez que ayer se firmó el contrato para ejecutar la segunda fase, la segunda fase del metro túnel de 22 kilómetros y 13 paradas con el consorcio Odebrecht. Odebrecht acciona, o disimulan más. Acciona Odebrecht, dicen. Se deberán concretar otros pasos para iniciar la obra. Uno, y el señor alcalde, mire con qué orgullo exhibe el contrato con Odebrecht. Esto es para la historia. Aquí está la fotografía primera plana del diario El Comercio. Bueno, 200, y este es el inicio de nuestra continuación del tema que les había formulado o planteado el día de ayer. A ver, ¿cuánto va a costar esta obra? ¿Cuánto va a costar esta obra? Dice aquí, hay que entregar para que todo quede ya oleado y sacramentado como ejercicio católico, oleado y sacramentado, y yo no tengo nada con mi iglesia, la entrega de 261.400.000.000.000 como primer anticipo, 261.400.000.000.000 como primer anticipo. Los primeros trabajos van a iniciarse en Quitumbe, acá en el sur de la ciudad. El alcalde Mauricio Rodas pidió a los quiteños que se unieran. En el acto, en el contrato, en las emociones que él seguramente siente por este logro, pero el logro tiene dos dimensiones, de cuál nos puede o nos debe convocar a unirnos. Si la firma del contrato, si el buen episodio que seguramente él ha convalidado el día de ayer con esta suscripción de este convenio, de este contrato, o simplemente con una aquiescencia, con un fervor.
con un sano contentamiento de la población por este episodio de superación de nuestra urbe. Usted escoja, yo ya no digo absolutamente nada. Primeros trabajos del metro de Quito. ¿Cuánto va a costar? ¿Qué dirá en el papel? Hay que abrir el contrato, revisar y todo lo demás. ¿Por qué esto tiene una capital importancia? Y me permito saludar con las disculpas debidas de que no lo hice antes por haber nucleado la presentación de este programa, tanto del noticiero como de el punto que quedó en pendiente el día de ayer, a la señora doctora Paulina Araujo, distinguida jurista, maestra universitaria, autora de un montón de libros de gran genialidad, de gran creatividad, adecuación de normas constitucionales, de derechos y de obligaciones de la sociedad, al nuevo COI, en algunos casos, a la Constitución Política del Estado, un trabajo de recopilación muy importante. En fin, hay mucho por qué saludar y felicitar a Paulina Araujo. Ella está nuevamente con nosotros y al doctor Marcelo Merlo también, nuevamente nuestra cordial bienvenida. ¿Cómo es este tipo de contratos con estas empresas o consorcios internacionales que comienzan en unos precios y terminan en otros? Entonces dicen algo así como solían decir los arrieros, ¿no? Los arrieros de antaño. En el camino nos arreglamos. En el camino nos arreglamos. ¿Cuánto llegará verdaderamente a costar el proyecto de movilidad y la arteria fundamental de la nueva movilidad en plan grande de la ciudad de Quito? Todo mérito tiene, desde luego, y todo vacío cubre este metro. Pero ¿a cuánto irá a ascender? ¿Qué tienen ustedes como para que le demuestren a la ciudadanía, al país, de que estos arreglos ulteriores, como llaman ahora, ¿no? Que estos arreglos, que estas comercializaciones adherentes que se van sumando cada vez por alguna causal, por algún motivo, y van a haber abundantes motivos en el futuro, dadas las circunstancias económicas por las que está atravesando el país. Tenga la bondad. En breves instantes vamos a anunciar, porque tiene mucha relación con el tema que estamos abordando con la doctora Araujo y el doctor Merlo. Están diciendo desde los Estados Unidos, epicentro financiero, de que los bonos que tiene vendidos el Ecuador, las deudas que tiene contraídas el Ecuador, antes y después de el señor presidente actual, se han amontonado, para que me entienda, de tal manera que en pocos meses más los pedidos de créditos, ¿no?, públicos, internacionales, para gasto corriente, eso más para gasto corriente, van a ser requeridos por el presidente o por la administración del señor presidente Rafael Correa. Y le van a decir: no, señor presidente, por favor. Aquello estaba leyendo Anita María, un informe de parte de algún organismo internacional que ha hecho el correspondiente monitoreo y ha llegado a la conclusión de que el Ecuador ya no es sujeto de crédito desde hace rato. Eso es lo que quieren decir. Entonces, ¿quién va a controlar, por ejemplo, quién está controlando el mérito de estos contratos? Al punto que ya el banco como que le dijera a usted: no, señor, usted tiene
tantos créditos. Su señora también tiene estos otros, sus hijos también tienen estos otros. Ya no podemos prestarle más. Su capacidad de pago no le da para que yo le siga prestando dinero. Y entre ellos tienen, obviamente, satelitalmente al instante, tienen el informe mío del doctor Merlo, peor de un país, y dicen Ecuador está endeudadísimo. ¿Quién le ha endeudado al Ecuador? Vamos a conocer con el señor economista Borja, Diego Borja, el día lunes, a partir de las... Tiene la hora por allí. Me parece que esa entrevista hay que promocionarla porque ahí vamos a conocer la lista de las obligaciones financieras de pago que tiene el Ecuador. Entonces, es una cosa simultánea. Estos son los grandes negocios de los estados. ¿Qué prevé el COI? ¿Qué prevén otras leyes, los códigos, en fin, para que alguien monitoree, prohíba, dé señales de alerta? El señor Contralor se da por desentendido y él debía estar primerito, ¿no?, diciendo se están endeudando en demasía. Si no es él, ¿quiénes podrían ser? Todo eso nos indicarán porque es parte de una ola de corrupción. Endeudarse desmesuradamente también es una ola de corrupción, porque ni siquiera informan para qué es esos créditos, sino que se los gastan como cualquier gasto corriente. Se gastan en sueldos, se gastan en subsidios, se gastan en conquistas focalizadas y no generales, se gastan en todo eso o se sustraen a nombre de algún otro subcontrato para determinada obra, o nos ponen allí en un informe X del señor ministro de ni sé qué, haber recibido una macroobra gigante y que ahí se fueron esas platas. ¿A quién han rendido cuentas de estos menesteres? Por eso yo les invito delante del público, sin ninguna mala intención, sin haber indiciado absolutamente a nadie, y he dicho, señoras y señores, el Ecuador está mal, pero está mal también éticamente. Bueno, vamos adelante, mis invitados hablarán. Doctora María Paulina. Muchísimas gracias. La invitación, Gonzalo, siempre para mí es un honor estar aquí en Radio Democracia. Un saludo especial aquí a mi contertulio, el doctor Merlo. Y no quisiera empezar agradeciendo las tan generosas palabras que ha tenido conmigo, pero siempre he considerado que el escribir libros, el dar esos aportes académicos al país, es una obligación moral que uno tiene. Porque uno puede aportar a una nación, no solo siendo funcionario público, sino que también desde la academia, desde lo que uno ve que tiene que darse ciertas aclaraciones ante leyes tan mal hechas, pues obviamente se intenta dar esa ayuda, esa herramienta al país, que en el último caso es una obra dedicada especialmente para médicos y todo el personal de la salud. Y ahora ya entrando en el tema que nos preocupa, que el día de ayer ya lo esgrimimos, ya lo dijimos, que muchas veces este tipo de gobiernos autoritarios, que son los dueños de la verdad, que no tienen el mínimo nivel de autocrítica, pues obviamente tratan de justificarse diciendo que han hecho obra. Pero no se dan cuenta, por un lado, que la obra no es un favor que nos hacen, que el dinero de la obra no sale del patrimonio de ellos ni de su bolsillo, y que adicionalmente tienen obligación de rendirnos cuentas. Desde el estudio preliminar que se haga para la obra, desde los varios pagos que se vayan dando, toda la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se invierte su dinero, porque es dinero de todos nosotros. Y esta situación de la corrupción, siempre es bueno decirla, no solo tiene que ser enfocada al dispendio o al abuso del dinero público, del dinero del pueblo, sino que también hay varios niveles de corrupción, como por ejemplo la corrupción política, y que busca la corrupción política precisamente la permanencia en el poder.
Y esto se puede ver en varios libros. Hay un lindo libro de tratamiento jurídico de la corrupción de Ernesto Garzón Valdés. Sería bueno también que quienes están en el poder, él es español, pero que lo lean, que vean que también hay corrupción política cuando las autoridades se aferran a esa posición que tienen y no dan la posibilidad de un cambio, porque ellos, claro, a través del discurso quieren intentar creer que el cambio lo han dado ellos, que ellos han refundado instituciones. Y adicionalmente tenemos la corrupción judicial. Porque aún asumiendo que tuviésemos buenas leyes, que tuviésemos un órgano de control, en este caso la Contraloría, que va a hacer exámenes minuciosos, detallados, serios, que luego los va a remitir a la Fiscalía, que la Fiscalía va a investigar con seriedad, va a acusar a los verdaderos responsables. Los responsables van a cumplir la pena y adicionalmente van a reparar el daño causado. Entiéndase, a devolver el dinero que se han llevado, aún asumiendo que funcione bien ese esquema. ¿Qué es lo que pasa ahora con ciertos jueces y tribunales? Nos damos cuenta que ahora en el Ecuador, los juicios que tienen más trascendencia, los más importantes, son los que les mandan presos a los que supuestamente han incitado a la discordia, han incitado a la rebelión, personas que han aplaudido, personas que supuestamente han paralizado servicios públicos. Cuando curiosamente, en los casos en los que se trata de recursos públicos, han habido penas de 3 meses, otros que sabemos bien, incluso el propio Estado ha dicho que son responsables, sí han podido salir del país, no se sabe si regresarán, y si regresan, me permito decir, más allá de la pena privativa de libertad que deberán cumplir, no quiero que se pierda de vista que hasta por el propio COIP, mal hecho como ha sido, con dedicatoria a las circunstancias. Con dedicatoria y con todo respeto es así, porque el otorgamiento de contratos transgrediendo la normativa dejó de ser peculado y lo pusieron en otra figura. Imagínese. Así de simple. Y eso se lo dijo antes incluso de que se lo apruebe. ¿Qué decir? Antes de que este cuerpo normativo entre en vigencia. Este colectivo dice nos curemos en sano. ¿Y es a través de este código y otras leyes que hacen eso? Se crean un entorno de protección para el futuro. Y eso es gravísimo. Y ya nos vamos a enfrentar la próxima semana entre una de las enmiendas. Entiendo, yo ya prefiero hablar de los cambios de la Constitución para no entrar en ver si son enmiendas o reformas. La situación de las funciones de la Contraloría General del Estado, que es precisamente el órgano que debe controlar la utilización de los recursos estatales. Y porque adicionalmente nuestros legisladores también decidieron que no se puede mover nada en el ámbito, por ejemplo, penal, de responsabilidad penal, si no hay un informe previo de la Contraloría que determine que hay indicios de que se delinquió, en el caso del peculado. Yo pensaría que si más bien lo que buscan es garantizar más derechos, denle más prerrogativas a la Contraloría, pues. Exíjale a la Contraloría que cumple su trabajo. Este rato le están quitando todas las herramientas. Reducen. Entonces, con un COIP que sacó la figura más clara de la corrupción, que es otorgar contratos a dedo y sin rendir cuentas a nadie, ahora también ya viene la enmienda de la Constitución en relación a la Contraloría y adicionalmente, ¿quién nos está garantizando con todos estos cambios que los jueces, fiscales y tribunales actúan de una manera objetiva, imparcial, correcta? Cuando vemos que prácticamente la Administración de Justicia está al servicio de los varios honores conculcados que nos dicen los funcionarios públicos, cuando se les llega a cuestionar y se les llega a pedir cuentas de tal o cual decisión que han tomado o de tal o cual contratación que se ha hecho, vuelvo a insistir, con dinero de todos los ecuatorianos, no con el patrimonio privado de cada uno de ellos. De ahí que como se inició la mañana del día de hoy
parece que se está perdiendo la racionalidad en Latinoamérica, y eso es penoso, porque todavía no se madura en la idea de que no es el candidato que más obra ofrece el mejor, porque insisto, el ofrecer la obra no es favor. El hacer obra pública es obligación de las autoridades, y al hacerla rendir cuentas, porque no es posible tener una carretera, el edificio, la modernización de muchos de los bienes que forman parte de las instituciones públicas. Si no nos comentan cuánto costó, cuántos años generará esa deuda, y yo sí creo que es necesario transparentar por qué se eligió a tal o cual contratista, pero ya lo vimos también ayer con el doctor Merlo, que a través de la contratación de emergencia, hábilmente también creada con estas leyes, al servicio, ni siquiera digo del poder, sino al servicio de un grupo concreto, no hay una rendición de cuentas. Y cuando se les pide una rendición de cuentas, entienden que se les atenta al honor, se ofenden, inician juicios, e incluso cuando uno llega a siquiera preguntar si es que hubo un sobreprecio en alguna carretera, enseguida se ofenden, asustan, quieren pedir actos y urgentes. apelan a la propia ley de comunicación, imagínense. De ahí que... Y a uno le tienen siempre contra la pared, asustado, multado, le multan afirmando de que ha tenido mala intención, que hacia dónde apuntaba esa pregunta. O sea, ellos califican la pregunta y demandan a sus cuates que están en esos organismos que ellos mismos crearon para silenciar a la prensa. ¿Qué no sabemos, por ejemplo? Solo cogiéndole, doctor Merlo, muchas gracias, muy amable doctora. Doctor Merlo, ¿qué no sabemos? Hay un grupo de economistas que se han reunido y uno de ellos ha elaborado un documento y dice: nosotros los economistas tenemos una responsabilidad incumplida, vergonzosamente no cumplida, los economistas. ¿Y por qué? Porque nosotros, sabiendo cómo funciona esta mecánica de angustia nacional, no hemos dicho una sola palabra, no hemos dado una sola cifra. ¿Por qué sigue endeudándose? En eso estábamos, el gobierno. Los economistas de este grupo dicen, porque nosotros desde el 2012, dicen ellos, cuando el problema se hizo más evidente, cuando se venía usando la deuda para sostener un modelo fracasado y para aumentar el tamaño del problema, porque lo que están haciendo es aumentar el tamaño del problema que tendrá que ser resuelto, y se ríe la gente, por el que venga, dicen, y se ríen. Eso es no darse cuenta que el que venga naturalmente tendrá que entrar a un proceso muy fuerte de pago a través de rescatar esos dineros precisamente, ya no con más deuda, porque mire usted, ya no quieren prestar, doctor Merlo. Entonces dicen, se ha usado la deuda para sostener el modelo y se ha usado para aumentar el tamaño del problema. Ya hemos visto que cuando cae el precio del petróleo se torna la situación dramática. La responsabilidad única y exclusiva es de la política económica que nunca ha sido diseñada en nuestro país. No que me indiquen, ¿dónde hay una política económica? La política económica, ¿para qué sirve, doctor Merlo? Licenciado Rosero, yo le decía que este programa debería ser histórico. Más allá de la responsabilidad que tienen los economistas, hay una responsabilidad, y perdónenme que sea bastante duro esta mañana, de muchos ecuatorianos que, como usted bien decía al introducirnos,
se frotan las manos. Aquí no pasa nada. Voy a ser muy rápido. ¿Cómo puede ser posible que los dirigentes de las cámaras, yo fui parte de la dirigencia de las cámaras durante 30 años, y anoche soñaba y decía, ¿qué hubiéramos hecho nosotros cuando estábamos dirigiendo el Consejo de Cámaras ante la situación que se produce en el Seguro Social? Perdóneme, licenciado Rosero, y que me oigan estos jovencitos, entre comillas, que dirigen cámaras de industrias, de comercio y no sé qué latas más, y consejos de cámaras. ¿Sabe qué hubiéramos hecho? No vamos a ningún diálogo. Aquí primero se pone en orden el tema de la seguridad social ecuatoriana. No es que con los recursos del Seguro Social se financie el presupuesto. Y punto. No vamos a ningún diálogo. Pero salen frotándose las manos, hemos llegado a acuerdos. Eso se llama irresponsabilidad. Me estoy refiriendo a los dirigentes gremiales de este país. Porque usted hacía alusión a los economistas. Tienen responsabilidad, pero también tienen todos los demás. Segundo punto. Metro de Quito. Usted decía, ¿cuánto mismo va a costar? La doctora decía, es plata de los quiteños. El señor presidente de la República se frotaba las manos en el último o penúltimo enlace y decía, con su estilacho, que gracias al aporte del gobierno nacional están readecuando unas cuantas casas patrimoniales en Quito para que se trasladen 8 o 10 embajadas al centro de Quito y que eso va a costar algo así como $20 millones. No sé si me equivoco en la cifra. Señor alcalde de Quito, quiero que usted me escuche. Usted dijo con sobradas razones, no podemos blindar el costo del metro, porque usted sabe... ¿Qué significa eso? Explíquele a la ciudadanía. Eso dijo el propio alcalde, porque de acuerdo con la ley... Pero ¿a qué se refería? No podemos blindar. Porque le reclamábamos que ponga un límite. Claro. Es decir, de esto no puede pasar el contrato. Porque no, este no es un contrato llave en mano. Este es un contrato en el cual los precios pueden elevarse porque la ley le da ese derecho al contratista. Contratos complementarios, artículo 85 de la ley. Sí. Obras y servicios complementarios, creación de rubros nuevos. Puede elevarse aquello en un 35% por un lado. Y en cuanto a cantidades de obra, en un 25%. Y en cuanto a órdenes de trabajo, un 10%, 70% más. Quiteños, señor alcalde, en el primer tramo que va a comenzar, creo que hoy, eso puede incrementarse hasta en un 70%. Es decir, si el costo de cada kilómetro del túnel es de 80 y pico millones, como ayer lo decían, usted invitó a algunos exalcaldes acá, ayer, sí, puede incrementarse en un 70%. Es decir, esto va a costar mucho más. Y aquí viene, ¿por qué se frota las manos? Pues el presidente Correa. Porque el municipio de Quito no va a tener un centavo cuando, si yo fuera alcalde de Quito, yo sería pues el que ofrezco a las embajadas la remodelación de estos lindos espacios para que se trasladen allá y me luzco como alcalde del pueblo de Quito. Ahora se va a lucir el presidente Correa porque el municipio de Quito no va a tener un centavo. Desde luego. Entonces, el presidente va a estar en hablando campaña. Metro de Quito. Claro. Segunda cosa. ¿Cuál es el costo de la corrupción? ¿O de la construcción? No. Sí. Pasamos de lado el tema Metro de Quito. ¿Cuál es el costo de la corrupción en el Ecuador? Ecuatorianos. La Contraloría, cuyo epitafio se va a inscribir el próximo 3 de diciembre. Ojo. Porque se aprueban las enmiendas y los quiteños y los ecuatorianos y los empresarios y los trabajadores y los que están disputándose ya llegar al poder en el 2017, no hacemos nada. ¿Qué va a pasar? A partir de la promulgación en el registro oficial de las reformas, ya no puede hacer auditorías de gestión. La Contraloría ya no puede, dos cosas, no puede en su auditoría mirar cuáles son los fines de las instituciones. Entonces, aquí viene lo más importante. ¿Qué ha pasado en el país con los fines de las instituciones?
con un argumento que no pasaría una monografía de un primer año de derecho. La Corte Constitucional dice que la razón por la cual se le quita a la Contraloría la frasecita y de los fines institucionales es porque no se aclara cuáles son las instituciones. Las instituciones, señores de la Corte Constitucional, son todas las que hay en el país. Entonces la Contraloría ya no va a poder hacer auditorías. Y aquí viene el punto, pues. Aquí viene el punto más grave. ¿En dónde está la plata de la corrupción? Se dicta una reforma, un reglamento, a la ley del servicio público, a la OSEP, que dice, cuando una servidora o servidor público se desplace a cumplir tareas oficiales, ojo, en reuniones, conferencias, visitas de observación o a desempeñar actividades propias de su puesto. Solo lo último es lo que cabe de acuerdo con la ley. O a desempeñar actividades propias de su puesto dentro o fuera del país. Dentro o fuera del país, todo esto. Tareas oficiales en reuniones, conferencias, visitas de observación. Se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización y o transporte por el tiempo que dure los servicios hasta la fecha de salida, desde la fecha de salida hasta el retorno en razón de las tareas oficiales cumplidas. Para estos casos no será necesario haber cumplido un año de servicio en institución. La Contraloría, a partir del 3 de diciembre, cuando se aprueben las enmiendas, las mal llamadas enmiendas, ya no va a tener la capacidad de mirar cuáles son las actividades de las instituciones, porque dicen que eso está vago en la Constitución y que para precisar se elimina. Esto, insisto, como argumento, no pasa una monografía de un mal estudiante de una preparatoria de leyes en cualquier universidad de Uganda. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo lo que se ha gastado, porque la Contraloría puede juzgar de aquí a 7 años atrás, van a decir la Constitución, Suprema Ley de la República, la Contraloría ya no puede juzgar esto, y por lo mismo, ¿cuántos miles de millones se ha gastado en esto? Con esto, licenciado Rosero y ecuatorianos, se financian las sabatinas, usando este perverso artículo del reglamento que está contra la propia ley que define que lo único que implica un viático es el pago de actividades propias de la institución. Se han financiado viajes a París para que se vaya un grupo de personas ahí acompañándole al presidente. Le pueden a un funcionario mandarle a hacer las observaciones de las Olimpiadas o del medio ambiente, este rato en la reunión de Francia, en fin, de tal manera que ya no va a poder hacer. Costo de la corrupción, vamos en orden. Plan relámpago, provincias, creo que fue Tungurahua y todo. La propia Contraloría estableció, el plan relámpago consistió en que se entregaba el 30% de anticipos. Y la Contraloría, en uno de los informes de hace años, decía, se ha llegado a conocer que ese anticipo va directamente a unas cuentas extrañas. Por Dios. Entonces, ¿cuánto se ha gastado en obras en carreteras en el país? Se dice que 9.000 millones de dólares. Yo creo que la cifra no se queda corta. ¿Cuánto se ha gastado en construcción de escuelas, de colegios, de universidades, en obras de infraestructura de otra naturaleza, en puentes, en fin? Entonces, hay un costo altísimo de la corrupción que podemos ir cuantificando en carreteras. Luego tenemos nosotros, hay un rumor, inclusive se atrevieron a poner en la prensa, no, esto no es obligatorio sino voluntario, que el 5% de los sueldos de los funcionarios, entre comillas, que pertenecen a Alianza País, se les descuenta del rol. Lo dijo un dirigente de Alianza País de la provincia de La Suay. Lo dijo, está publicado en el diario El Comercio. Y cuando alguien le preguntaba, decía, no, es que es voluntario.
se ingeniaron en reformar la ley para que la mayor parte sean de libre nombramiento y remoción. Esto significa, ecuatorianos, que el funcionario público que no se alinee, libre nombramiento y remoción. Y se ingeniaron también que no se pueden dar nuevos puestos y están bajo contratos alrededor de 100,000 funcionarios. Y se rumorea que esos funcionarios bajo contratos pagan una vacuna, se rumorea. Porque claro, si no pagan esa vacuna, no se les renueva el contrato nada más. Terminó el contrato. Y además no pueden estar más de 2 años. Entonces tienen que cambiarle de institución o pasar a funciones propias, directas, porque ya se creó un puesto. De tal manera que tenemos corrupción en las construcciones. Tenemos corrupción en los servicios, en las contrataciones de emergencia, que es en forma directa. La famosa nueva ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública permite hacer contratos directos, inclusive los de ínfima cuantía o de mínima cuantía, directamente con una simple factura. ¿Cuánto hay devuelto en todo aquello? Entonces, si en el país hemos gastado sobre los 200,000 millones en estos años, y si vemos que hay una corrupción rampante en este tipo de temas, bueno, ¿cuántos miles de millones significa eso? Vamos al costo de las carreteras. Un estudio de la OCDE, que es un organismo europeo, determinó que en Europa el costo del kilómetro de una autopista de 4 carriles bordea los $318,000 en Europa. Y los europeos se preocupan y dicen, ¿por qué diablos en América? No me refiero solo al Ecuador. El costo de un kilómetro de una autopista de 4 carriles vale 3 o 4 veces más. Y ellos dicen, es por la corrupción, y están preocupados porque las propias empresas europeas o contratistas europeos son parte de esa corrupción que implica que los costos aquí se eleven tanto. ¿Cuánto costó pues aquí el kilómetro de la carretera a Collas? Creo que 18 millones el kilómetro, ¿no? Bueno, dirán pues hay puentes, hay ciertos arreglos. Entonces tenemos corrupción en la construcción de carreteras, corrupción en la contratación de servicios, corrupción en las contrataciones de emergencia, corrupción en todo lo que tiene que ver con obras incluso licitadas. Pongo un ejemplo patético que yo lo viví. Cuando trabajaba yo en el Consejo de Cámaras, vienen los contratistas del sector de la construcción, los que proveen equipos camineros y los que construyen caminos. Y me dicen lo siguiente, doctor Merlo, ayúdenos porque ya no podemos más. Digo, bueno, ¿de qué se trata? Propuse yo un pacto de integridad y hubo una empresa que se negó. Se trata de que incluso en una licitación transparente, licenciados Rosero y ecuatorianos, transparente, o sea, ganó una empresa la licitación. Muy bien. El representante legal o el encargado va a la entidad a pedir que le entreguen la resolución y alguien le dice, no podemos entregarle la resolución porque tiene que reunirse el comité de licitaciones o el comité técnico para aprobar lo resuelto en la sesión anterior. Pero para poder convocar a los miembros de ese comité, necesito dinero. Okay. ¿Cómo me oyen? Para reunir al comité que ratifique la resolución en la que se le adjudicó transparentemente una obra o una adquisición a una empresa. Una vez que piden un porcentaje para eso, los que se reúnen allí, alguien dice, mire, hay alguien que se opone a venir y el suplente quiere venir, hay que dar tanto, etcétera. Luego, para que la transferencia se pase a la cuenta del tesoro o a la cuenta respectiva, más dinero. Y me dijeron, ya toda la suma de todo esto llega al 15%. Y nuestra utilidad marginal es del 15%. Así es que no tenemos otra alternativa que desmejorar
la calidad del producto o el servicio postventa. Entonces, ¿cómo puede ser que esto pues permanezca en el país y nadie haga absolutamente nada respecto a estos temas? Para terminar sobre esta cuantificación, todas las denuncias que se han hecho han quedado casi en saco roto, ¿no? Sí. Desde las primeras hasta las últimas. Pero sí es muy grave lo que dijo nuestro paisano, el señor, el representante en el Consejo de Participación. Dijo, David Rosero, que el 89% de las denuncias, por favor, ecuatorianos, el 89% de las denuncias al Consejo de Participación no han sido tramitadas. ¿Qué cosa más grave? El 89%. Y además, estas denuncias son 49% contra la función ejecutiva, 20% contra los municipios, 10% juntas parroquiales y 13% función judicial. Estamos en una suerte de impunidad. Por eso es que quieren quedarse en el poder. Porque si pasan las enmiendas, como usted señalaba, el 3 de diciembre, la Contraloría ya no podrá juzgar absolutamente nada. Absolutamente nada. Y ahí sí, yo no sé qué va a pasar con los ecuatorianos. ¿Usted dice tal vez como reacción de la ciudadanía? Bueno. No, le pregunto concretamente. Sí. ¿Qué va a pasar con los ecuatorianos? ¿Qué va a pasar? O sea, ya como una actitud de vida frente al país, ¿no? Yo diría que hay que hacer conciencia, porque también hay una responsabilidad, me olvidaba, de la academia, de las universidades particulares. Yo puse en conocimiento de la academia el 8 de enero de este año el documento por el cual demostraba que el dictamen es nulo de la Corte. Y no han hecho nada. Ni siquiera un manifiesto de no han hecho preocupación. nada. No han hecho nada. Los señores economistas dicen, lo que ocurre es que no sabemos, los mismos economistas no sabemos en números, en cifras, en condiciones, realmente qué es lo que ha pasado en estos 9 años. Diga usted con la República de China. Claro. ¿Qué ha pasado con los chinos? ¿Cuánto les debemos? ¿O nos deben ellos? ¿Cuántos negocios de yo te doy dólares, tú dame petróleo? Esos canjes, esos trueques, nunca han sido esclarecidos. Nunca el señor Contralor o el señor fiscal ha dicho, a ver, este convenio que ha realizado, caramba, así sea el vicepresidente o el presidente de la República, está mal elaborado porque está contradiciendo los artículos de la Constitución o de las leyes tales y cuales. Esta tanta institucionalidad creada para el control disque que emite un informe de lo que han hecho. Aquí no sabemos cuánto le debemos o cuánto le debe el Estado a los contratistas de todo. Que me den un número. Ellos creo que se ven en las puertas de los edificios, se encuentran los contratistas con el Estado y entonces se transmiten la información. ¿Y a ti cuánto te deben? ¿Y a ti cuánto te deben? ¿Y qué tiempo es que no te pagan? Claro, y lo más grave es que esos contratistas que se encuentran... ¿Cuánto debe Petroamazonas? Claro. Solo unas preguntitas que se hacen los señores economistas. ¿Cuánto debe Petroamazonas? ¿Cuánto se deben entre empresas del Estado? ¿Cuál es la deuda a los hospitales? ¿Cuál es la deuda al ISPA? Al ISPOL.
¿Cuánto deben a los proveedores que ya no quieren atenderles con insumos en diferentes servicios y por eso no hay fármacos? Y por eso no hay nada. ¿Y cuáles son las otras deudas? Los que saben esto se silencian, porque el momento en que le pescan dando información, hombre muerto administrativamente. Bueno, por eso es que Europa está apoyando el acuerdo con Ecuador, pues para comercio. Así es. Sí, más bien debe darnos un alivio que la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo haya mantenido una discusión sobre una cláusula salvaguardia y bueno, han regulado ya la importación por lo menos de banano, de las bananas, dicen ellos. Esto han hecho el lunes, o esto van a hacer el lunes 30 de noviembre, un asunto en el que la par ecuatoriana está anhelosa de que así ocurra. Bueno, nos hemos dedicado, es que no hay por dónde comenzar ni en dónde terminar, doctora Paulina. Usted ve que tenemos que irnos por acá y así estarán los investigadores que designe el Congreso Nacional del nuevo gobierno o la nueva Contraloría General del Estado y todo el aparataje institucional. Se va a ver complicadísimo el instante en que al iniciar un nuevo gobierno, suponiendo que podamos vencer a este régimen o a este partido que está ejercitando gobierno y que quiere quedarse por más tiempo, si logra el pueblo ecuatoriano vencerlo, por las buenas o por las malas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cualquier filo de interés o acción concreta de fiscalización se va a encontrar y a enfrentar unas verdaderas murallas impenetrables, por donde todo han dejado firmemente celebrado. Esta normatividad que han creado y estas instituciones sin ningún tipo de obligaciones que cumplir en el futuro. Porque esa Contraloría más bien es de que se desaparezca, tal como va a quedar después de estos cambios. Una burocracia inmensa, gigantesca, que se va a quedar lavando trastes. O trastos, como dicen aquí los compañeros. La señora le obliga a lavar los trastos y tiene la palabra a filo de buena gramática, digamos. Esto es lo que, miren ustedes, ha sido un trabajo nuevamente infructuoso, aparentemente infructuoso. Doctora, ¿qué opina usted? ¿O queda por lo menos una pequeña huella de duda, de escepticismo, de coraje, si cabe el término, en la opinión pública, en la ciudadanía? ¿O a nadie le va ni le viene estas cosas? Más bien no quiere entenderse, doctora Paulina. Yo creo que en el Ecuador tenemos, a más del problema evidente de leyes hechas a la medida, de jueces que obviamente responden no a la justicia ni al valor supremo que se intenta, que es de dar a cada uno lo que le corresponde y sancionar al que no ha respetado, en este caso, el dinero público del Estado. Hay dos problemas sociales que debemos, ahí sí cada uno, independientemente de ser abogado o economista, es pensar lo que usted muchas veces escucha al ciudadano a pie. No importa que robe aunque haga obra, que es terrible. Es terrible que los ciudadanos piensen que sí, que la obra esté, no importa cuánto se hayan robado. Y adicionalmente pensar que la cuestión de leyes, los contratos y las decisiones es solo cuestión de los políticos. O
O sea, insisto, se tiene que empezar desde la academia, desde cada uno de nosotros pensar, no es que haga obra y no importa que robe, porque no, robar, abusar de fondos públicos, no rendir cuentas es delito. Y adicionalmente tenemos que superar la idea y que penosamente ha imperado y se está dejando tan arraigado, especialmente en este régimen, que la rendición de cuentas está reducida a bailar en una tarima y a un evento netamente social. Cuando la rendición de cuentas tiene que ser diaria, diáfana, lógica, que cualquier persona diga, perfecto, esta es la obra, esto costó y esto se pagó. Pero acá hasta eso se disfraza, porque se piensa, y eso como ecuatoriana me duele, que en el Ecuador la mayoría es ignorante, que no importa, porque sí, porque piensan que mientras hagan obra, que roben nomás, y mientras les arme pachanga, tarima y baile, se entiende rendida las cuentas. Y ahí sí, más allá de lo que decide el poder, leyes hechas a la medida. Yo entiendo que en el Ecuador sí, han logrado silenciar a gran parte, con juicios en los cuales 18 meses porque aplaudes, 2 años porque incitas a la rebelión, y generar ese miedo incluso desde la función judicial. La gente prefiere quedarse callada, prefiere guardar silencio porque incluso es ponderación económica. Si yo cuestiono tal contrato, luego me van a seguir el juicio a mí por una calumnia, por una supuesta calumnia o alguna afectación del super gran honor que ahora, al parecer, tienen los funcionarios públicos. Y yo sí pienso que sí, debemos criticar, debemos tener estas voces de hacer ver el problema, pero ya basta también de pensar que los ecuatorianos somos tan tontos como para ponernos música, pachanga y celebrar una obra sin que se nos detalle cómo se hizo la obra, cuánto cuesta y cuántas generaciones van a tener que pagarla. Insisto, todo lo que están haciendo es con dinero público, con dinero de nosotros. Lo menos que se puede pedir es que nos digan cómo se lo gasta, cómo se lo administra, y también que nos justifiquen por qué tanto ministerio, por qué tanta institución que a veces no se entiende qué finalidad mismo tiene. El Ecuador tiene hasta un centro espacial. Díganme ustedes qué tipo de actividad investigativa respecto a la aeronáutica se está haciendo en el Ecuador. Y una papelería que lamentablemente le hizo eco al señor presidente. Pero penosamente estamos pagándola nosotros. Le fue este hombre y le dijo, por aquí tiene la oficina, por aquí por la Avenida República, le fue y le comentó, nosotros podemos estar en el espacio celestial. Y lo que dice la doctora Paulina sobre el show mediático de la semana, lo que es digno de Ripley, doctora, usted que escribe obras importantes, es lo siguiente, es decir, lo que dijo Maduro, burlándose de todos los ciudadanos del mundo, es terrible. Pero una persona inteligente como el economista Correa llegó a decir lo siguiente en el famoso enlace semanal de las fiestas de Esmeraldas, el 5 de agosto. Ya. ¿No? Llegó a decir lo siguiente, ¿no? Estuvo en Esmeraldas y desde luego, pues, porque todo lo ponen en pantalla, demostraron lo que se va a hacer en Esmeraldas, en el puerto artesanal de Esmeraldas. Criticó a toda la partidocracia. ¿Cómo puede ser posible que durante tantas décadas el pobre pescador tiene que dejar la barquita, la canoa ahí, y nadando llegar a la playa para pues allí sacar las vísceras de los pescados, etcétera? Que ahora sí se va a construir 35 millones, más o menos, puede que me equivoque un poco en los decimales. El puerto artesanal de Esmeraldas ofreció que se va a construir. Pero aquí viene lo siguiente, ¿no? Que en el siguiente enlace señaló que él no pudo hacer el enlace
porque despedía a sus hijos, y me parece un gesto muy noble de un padre de familia, y entonces estuvo con ellos pues el fin de semana en la península de Santa Elena. Y que se fue a Pozorja a ver cómo estaba funcionando el puerto artesanal que se iba a construir en Esmeraldas. Y dice, llego a Pozorja y entro a las instalaciones en donde debían estar los pescadores de Pozorja y encuentro que estaban vacías. Y le pregunto al administrador, digo, ¿qué pasa que no están aquí los pescadores? Señor presidente, es que los pescadores son gente alegre. Les gusta, mientras hacen sus faenas, les gusta fumar, les gusta tomar su cervecita, les gusta oír música, y como aquí tienen que estar con mandiles, etcétera, etcétera, prefieren seguir en la playa. Porque, en definitiva, ellos no asimilan este centro, esta forma nueva de hacer la faena de la pesca. O sea, reconoce que había fracasado el puerto artesanal y el presidente dice, voy a pedir que se investigue cuál es la causa, porque no puede estar esta obra desperdiciada. Okay. Y sin embargo, en Esmeraldas ofrece hacer lo mismo. Entonces, bueno, yo solamente quería rematar con esta crónica que publica el diario. Tenemos la cadena. Bien que me hace acuerdo. Sí, ¿qué pasa con la cadena? Sí, es un cohete que está en Cabo Kennedy. ¿Es de que les van a multar? Es posible, claro. Lance el cohete. Y la educación en el país. Para definir el rol de la Contraloría General del Estado, aclarando su función como ente de control de los recursos públicos. Sirve además para ampliar los derechos de participación, ya que las autoridades de elección popular podrán volver a ser candidatos para que el pueblo decida, en democracia y con libertad, la continuidad de un proyecto de gobierno o una nueva propuesta. Se incluyó una transitoria para que esta propuesta sea aplicada desde el 24 de mayo de 2017, con lo que el actual presidente y los asambleístas, quienes debatirán y votarán sobre esta enmienda, no se verán beneficiados de la norma. Así, se demuestra el sólido compromiso que tienen con la patria. La enmienda garantiza el apoyo de manera complementaria de las Fuerzas Armadas en la seguridad integral del país y asegura pensiones jubilares dignas para nuestros militares y policías. Incluso, el solo cambio de una letra de provisionales a previsionales refuerza la garantía de los fondos y beneficios de la seguridad social para los ciudadanos. También propone la ampliación de derechos para los trabajadores públicos, puesto que tanto obreros como servidores públicos laborarán en igualdad de condiciones, sin regresión de derechos. Así, se mantendrán dentro del Código del Trabajo quienes fueron contratados bajo esta norma. Esta enmienda será aplicada a los nuevos trabajadores públicos, quienes ganan una organización sindical para la defensa de sus derechos y el mejoramiento del servicio público. La enmienda sirve también para que la consulta popular le pertenezca a los ciudadanos y no sea manipulada por intereses políticos. Así, los GAT seguirán consultando a la ciudadanía sobre temas que afecten a sus jurisdicciones y en los ámbitos de sus competencias. La enmienda permite además la consolidación de procesos de integración de nuevas regiones de forma planificada, para lo cual se amplía el plazo de 8 años señalado en la Constitución. Asimismo, se propone ampliar nuestro derecho a la comunicación, reconociéndola como un servicio público que se seguirá prestando a través de medios privados, públicos y comunitarios, para que la comunicación sea un derecho y no un negocio. De esta forma, conociendo las propuestas de enmienda, todas y todos seremos parte del fortalecimiento de la democracia y la libertad, para seguir construyendo el país que queremos. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley.
Esta fue una cadena nacional. Inicio de espacio promocional y publicitario. Gracias por permitirnos que tu visión sea nuestra misión. Ya son 60 años de mantener la excelencia y tradición en el cuidado de tus ojos. No importa la edad que tengas, te podemos ayudar a dejar los lentes. Si tienes más de 45 años y ya tienes problemas para leer de cerca, te ofrecemos varias alternativas para dejar tus lentes con nuestra suite de láser para presbicia. Libérate de tus lentes. Clínica Santa Lucía, donde tu visión es nuestra misión. Clínica